es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande. Dile su nombre. Y su nombre. Y mi ser. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Gracias te damos, Señor. Levanta tus manos al cielo. Agradezcamos un momento más. Gracias, Señor. Bendito eres y gracias te damos. Todos lo verán. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Es Dios. Bendice esta mañana. Agradece. Si estás hoy vivo y puedes respirar, agradece a Dios esta mañana. Gracias te damos, Jesús, por todas las bendiciones que nos das. Y te agradecemos por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Dios esta mañana. Dele la gloria y el honor. Dele la honra y la alabanza. Y disfrutemos esta mañana de su presencia y su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Y qué bueno que están aquí esta mañana, ¿verdad? Porque hoy terminamos el ciclo de las trampas, ¿verdad? Que nos pone el enemigo. Y lo importante no es saber que nos pone trampas. Lo importante es saber no caer en ellas. Esa es la intención de estos mensajes. A veces las personas nos dicen, ¿por qué menciona tanto las trampas? Porque a veces nos dejamos involuntariamente atrapar por el enemigo y sus, ¿verdad?, engaños, y nos hacen de alguna manera pues tropezar y no continuar en el camino del Señor. ¿Sí? Vamos a orar esta mañana, vamos a agradecer a Dios. Hoy la tercera trampa de la cual vamos a hablar es la oposición. Recordamos que la primera fue la ofensa, la segunda fue el alejamiento y la tercera es la oposición. ¿Sí? Pero vamos a ponerlo como siempre en manos de Dios. Gracias te damos, Señor, porque queremos que tú abras nuestros ojos, queremos que tú nos muestres cuánto nos amas y qué tan dañino es que estemos en oposición a ti. Gracias por todo lo que nos vas a enseñar y por lo que vamos a recibir esta mañana. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Abre tus ojos, hemos denominado el tema. Si pueden salir de ahí, si es tan amable,
¿Pueden apoyarle? Y vamos al tema de hoy para poder explicar pues lo que estamos tratando de mostrar, para que no caigamos de una manera tan sutil en manos del enemigo y podamos nosotros discernir qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí? Dice, ninguna bendición deja de recibir oposición. ¿Sí? Cuando usted va a recibir algo de parte de Dios, de alguna manera vendrá la oposición. La tercera trampa de la que vamos a hablar es eso. Muchas veces había oposición en el pueblo de Dios y la gente decía, ¿por qué había oposición? Porque siempre que va a haber una bendición, algo más grande quiere oponerse, porque el enemigo no va a ceder el terreno tan fácilmente. ¿Sí? Vamos a buscar un empleo, vamos a tener oposición. Vamos a buscar una pareja, siempre habrá oposición. Todo lo que intentemos a veces hacer, te vas a dar cuenta a través del tema de qué puede traer una oposición. Porque a veces dice, yo voy a hacer algo muy fácil y se va a lograr y no voy a batallar. Y a veces nos topamos con situaciones que de alguna manera nos dañan o nos perjudican. Veamos el tema. ¿Qué dice? Definición primeramente de oposición. Viene del latín oppositio y significa acción y efecto de ponerse en contra de algo o de alguien, ¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender primero, que la acción significa, es un efecto de oponerse en contra de Dios, ¿sí? En contra de Dios. Y a veces nos pasa en la vida que estamos de alguna manera empezando a formar algo y sobreviene alguna situación. Veamos qué más dice el tema. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone el pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Este ejemplo en Mateo, Jesús decía que no caigamos en la oposición de la gente. A veces la gente querrá provocarte, querrá hacerte disuadirte de lo que tú vas a hacer. Hay gente que ya tiene una predestinación de Dios para hacer cierto ministerio o ciertas cosas para Dios. Y siempre que vamos a intentarlo hacer, de alguna manera, se empieza a oponer las situaciones, empiezo a ver por qué pasó esto en el camino y haces una reflexión y un análisis. Y a veces hacer un análisis es bueno. ¿Por qué? Porque realmente vas a determinar cómo el enemigo está tratando de bloquearte. Y hay gente que usa el diablo, ¿verdad? Para todo. ¿Por qué? Porque no va a querer que de alguna manera tú cumplas el propósito del Señor. ¿Qué más dice el tema? ¿Sí? Dice, si alguien te obliga a llevarle una carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Sí? Es algo que es la forma como Dios se expresa. No negándole a alguien algo, a veces vienen a pedirnos. ¿Cuánta gente viene a veces a pedirnos favores? ¿Le han pedido favores? ¿Sí? ¿Y le han pagado mal? También. Y eso ha pasado, ¿sí? Entonces llega la gente, llega a pedir favores y se comportan mal. Yo le doy un ejemplo sin citar el nombre de la persona. Una vez una persona vino, nos solicitó ayuda médica, le arreglamos la documentación, la llevamos al hospital, la ingresamos al hospital, la ayudé en el hospital, lo ayudé a bañarse, a rasurarse, a comer, y estuve con él los días que estuvo internado. Y cuando salió, dijo, gracias a no sé quién, yo pude resolver el problema. Y se me quedó la cara impresionado, ¿verdad? Dije, ¿cómo es posible que diga cuando realmente, pues un servidor o las personas que colaboramos, le ayudamos para que todo saliera bien? Entonces dije, ¿por qué este hombre se opone? ¿Y por qué dice que nunca pudo recibir una ayuda cuando verdaderamente la ayuda la recibió? Y vamos a encontrar gente de ese tipo en el camino. ¿Y qué debemos de hacer? Pues amarlos. Ahorita vas a ver lo que dice el tema siguiente. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es lo que la gente dice. Pero Jesús dijo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen o quienes tratan de oponerse a sus vidas. Oren por ellos. No entren en disputa, Señor. Lo dejamos en tus manos, los bendecimos, dejamos que ellos, ¿verdad?,
hagan la parte que tú tienes reservada para ellos y permítenos hacer la parte que nosotros tenemos que hacer para ti. Y eso es lo más importante, porque si nos vamos a lo que es tradicional, pues es lo más fácil es odiar a la gente que se opone a nosotros. Y odiarla es algo muy práctico que a veces ejercitamos sin darnos cuenta. Usted puede verlo y analizarlo a veces en su vida. Es más fácil entrar en un enojo que en una comprensión. ¿Sí? ¿Sí estás entendiendo? O sea, lo primero dicen, es que soy de mecha corta. Pues alárguese la verdad un poquito, no entre tanto en disputa, porque eso no quiere Dios. ¿Sí? Hacerle entender a la gente que puedes estar en dos formas, en oposición a Dios o en oposición a su obra. Y eso es lo que tú debes de ver. ¿Sí? Si yo te pido que prediques, bueno, ¿verdad? Tú me dices sí o no. Pero hay gente que de antemano apenas le digo, oye, ¿puedes? No, yo no puedo. Eso solamente para gente muy preparada. Pero hay una forma que a veces Dios nos permite también ayudar a su obra. Siguiente, como que hubiera dos partes, como que hubiera unas personas de un lado y otras personas de otro, como que unas sí apoyan y otras no apoyan, como si fueran dos equipos, ¿verdad? O dos partidos políticos. Pero aquí vamos a entender que no debemos de entrar en dos partidos políticos, sino en uno solo para poder lograr la unidad que Dios quiere. Siguiente, puedes verlo, hay oposición, uno está enojado, el otro también, cada quien por su lado, y eso no es correcto. El enemigo tratará de separarnos en casa, en nuestras relaciones familiares, y trate de unirse, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos enseñarle. La separación o la oposición comienza desde el hogar. Un esposo y una esposa enojados, parece que están bien enojados, ¿verdad? Uno para cada quien mirando para su lado, porque cada uno tiene su propia visión o su propia perspectiva de lo que quiere hacer. Siguiente, ¿qué más dice? Las bendiciones para nuestra vida siempre vendrán acompañadas de oposición. Y eso sucede muchas veces. ¿Quiere emprender algo? Va a tener oposición. La oposición es como el cereal de todos los días. Tiene que desayunárselo, brincar las cosas que no le convienen y usted seguir adelante. Así lo ha aprendido, así lo he aprendido por 22 años, que Dios me permite transitar en el camino. Dar a la oposición, decirle sí, pero no te voy a hacer caso. Yo veo que hay oposición y no le hago caso. Porque si yo hiciera caso a toda la oposición, pues no terminaríamos nunca en el caminar del Señor. ¿Qué más dice el tema? Dice aspectos de la oposición. Vamos a ver el primero. Dice, vamos a ver cómo entramos en la oposición. Adelante. Dice, nuestros hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí deseábamos visitarlos, yo mismo Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. O sea, él quería mantener una relación con sus hermanos, pero dijo, el diablo nos lo impidió. Tenemos un enemigo. Tus enemigos no son los que conviven contigo. Voltea al que está a tu lado, dile, no eres mi enemigo, ni estoy en oposición a ti. Dice, así que suéltame, déjame caminar. ¿Sí? ¿Es cierto? Sí, pero Satanás se los impidió. ¿Por qué? Porque recuerda, tenemos un enemigo común, es el diablo. ¿Sí? Y a veces cuando decimos, ¿y por qué este infeliz se opone? Porque no te va a dejar que hagas el camino tan fácil. ¿A poco crees que el diablo te va a acompañar y te va a llevar? No, yo te llevo, te doy el pasaje para que vengas aquí. No, hombre, ¿qué te va a dar el pasaje? Al contrario, si puede meterte el pie, te lo va a meter para que no vengas. Y dice, es muy temprano. A las 11, ¿qué no tienen conciencia que es domingo? ¿No le ha pasado? Es muy temprano, a las 11. ¿Por qué no lo pudieran poner a las 6 de la tarde? Le dije, bueno, si vienes a las 6, bueno, lo ponemos a las 6, ¿verdad? Pero vamos a ver más aprendizaje. Siguiente, dice, el diablo se opondrá a nuestras bendiciones, se opondrá a nuestros sueños, se opondrá a tu felicidad, se opondrá a tu salud, se opondrá a tu economía. Dice, te tendrá en contra de Dios y de su obra. ¿Sí? Cuando es una obra de Dios, no trates de luchar con
con Dios, porque no vas a vencer. Cuando Dios permite hacer algo en algún lugar, nunca vayas en contra. Luchar contra Dios es imposible. No vas a ganar, ni lo vas a vencer, ni lo vas a engañar. ¿Estás de acuerdo? Gálatas 6:5 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. ¿Entiendes? O sea, de Dios nadie se burla, porque al final de cuentas nosotros nos damos cuenta que los únicos engañados y los únicos que se burlaron fuimos nosotros mismos. Pero todo eso es para nuestra contra. Siguiente, ¿qué más dice el tema? Así pareciera, vas para adelante y algo te empuja y te detiene, ¿verdad? ¿Cuántos planes a veces personales se detienen precisamente por lo mismo? Una más. Dice, conocer el poder destructivo. Vamos a ver toda la destrucción que puede generar la oposición. Dice, de hecho, la oposición en sí misma es mortal, pero si la alimentamos y la dejamos crecer, hará mucho daño a las personas y a la obra de Dios. ¿Sí? ¿Qué tan destructivo es? ¿Qué dice su palabra? ¿Sí? Es cierto que el ministerio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Dice una parte de este tema, dice, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Te lo explico. El Espíritu Santo está obrando en la tierra. Dice Génesis 1, dice que el Espíritu se movía desde el principio y Dios estaba presente. Y lo que detiene la maldad en este tiempo es la presencia del Espíritu Santo. Si no existiera la presencia, probablemente esto ya se hubiera acabado. Es algo que lo detiene, pero dice, vendrá un momento en que ya no estará presente y todos tendremos un tiempo para voltear y buscar a Dios y no ponernos a Dios. Todos los que quieran oír se irán hacia arriba. Todos los que no quieran oír permanecerán. Yo no puedo decir en dónde, pero permanecerán. Entonces nuestra labor, mientras que estemos aquí, será ayudar a Dios para que su mensaje sea compartido. ¿Sí? Esa es nuestra labor. No es tanto que vengamos a ser exitosos. La Madre Teresa de Calcuta decía, Dios no me llamó a ser exitosa, Dios me llamó a ser fiel. Eso es lo que dijo ella, siendo una religiosa. Y no estoy exaltando a ninguna persona, estoy diciendo lo que Dios le puso en su corazón. Ella era una persona que vivía con un par de ropa. Ella no necesitaba ir a Liverpool, ¿verdad? Para verse bonita. Simplemente, ¿verdad? Hacía lo que Dios le decía, a su forma, a su manera. Yo no estoy diciendo que fuera algo tan exuberante lo que hacía ella, no. Simplemente ella decía, Dios me trajo a ser fiel. No importa las circunstancias, yo no me opongo a Dios. ¿Cómo era posible que una mujer religiosa entendiera lo que Dios quería hacer en su vida? Siguiente, ¿qué más dice? Dice, el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden. ¿Por qué? Por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Apúntalo, si eres tan amable, si lo quieres leer en casa. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10, nueva versión internacional. ¿Sí? El enemigo va a venir con toda clase de engaños, con toda perversidad. ¿Para qué? Porque las personas no quisieron, se negaron a amar la verdad. Hay mucha gente que usted le dice, a usted le conviene acercarse y conocer de Dios. Y dice, no, yo no quiero conocer esa verdad. ¿Le ha tocado ver personas que le dicen que no necesitan, que ahorita de momento no, que están bien, como si fuera una opción? Pero así lo ve cada quien. Y así sucedió en la iglesia de los tesalonicenses. Siguiente, ¿qué más dice la palabra? Dice, tuyos son el Señor, tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. O sea, tienes que entender que Dios está en control de muchas cosas. Aunque haya oposición, Dios está por encima de todo lo que tú puedas pensar. ¿Sí? A veces yo me preocupaba y decía, ¿por qué esta situación en mi vida está pasando?
Y Dios afirma mi confianza y me dice, yo estoy por encima de todo lo que te está pasando. Tú debes de confiar en mí, ¿sí? En saber que yo te voy a llevar al lugar que más te conviene, no al lugar que yo creo. Porque el lugar que yo creo puede ser una oposición a las cosas de Dios. Entonces cuando usted viene y le dice, Señor, guía mi vida, esto se está oponiendo, lo dejo en tus manos, usted deja de luchar, deja de enojarse, deja de frustrarse. Porque yo digo, si tú estás por encima de todo, ¿quién puede estar contra ti, Señor? Nada. Lo que te pase, cualquier adversidad que tengas, que estés pasando, Él está por encima de todo. Déjalo en sus manos. Sí, ponlo en sus manos. El que tú empieces a entrar en quererle ayudar a Dios es algo muy difícil. ¿Cuántos hemos querido ayudar a Dios? Es como el que quiere pintar, ¿verdad? Y dice, déjame ayudarte, y hacemos un embarradero cuando Él tiene la obra perfecta. Así que no nos opongamos en la vida. ¿Qué más dice Dios? ¿Sí? Dice 3 características de la oposición. Tercero, vamos a ver las características. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Fíjate. Y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Dice que éste se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿Sí? Eso es lo que el diablo hace. Vénganse adelante si no ven ahí, o pásense para acá para que no estén torcidos así. ¿Sí? Apúntenlo, vengan, no tengan pena. ¿Sí? ¿Qué quiere decirte? Que Él se va a oponer, Él se va a levantar contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos puesto la alabanza, se descompone y no sirven los instrumentos? Hicimos un alcance en la ciudad de Altamira. En esa ocasión me apoyó el maestro José Luis Tenorio, a quien le agradecí mucho ese día. Estábamos en el casino Altamira y hicimos un alcance. Él llevó su guitarra, yo llevé mis aparatos portátiles y ni su guitarra ni mis aparatos funcionaron. Y al último se va la luz. Y ese alcance les habíamos pedido a todas las personas que trataran de invitar a una persona. Y sí fueron 16 o 17 personas. Y al final viene el maestro José Luis y me dice, oiga, qué impresionante, mi guitarra no funcionaba, su aparato no funcionó y por último se va la luz. Y le dije, ¿y viste el resultado? Sí, 16 personas llegaron a los pies de Cristo. 16 personas que el diablo se opuso por mucho tiempo para llegar. Cuando escuchamos el testimonio, la gente dijo, yo había tratado de venir a los pies de Dios y nunca pude. No sé por qué estoy en este lugar, pero le doy gracias a Dios por su vida y por todos los organizadores que están en su iglesia por haberme invitado. Yo quería venir, pero algo se oponía a que yo viniera. Le digo, ¿te diste cuenta? Sí, dice, por último se fue la luz. Pero la bendición de Dios como quiera se iba a cumplir. Y yo no me exalto que Dios se glorificó en sus vidas. ¿Sí? Y me da mucho gusto y me los encuentro a veces y le digo, Señor, gracias porque tú no permitiste que la oposición no los dejara llegar. Son 16 almas que usted le arrebata al diablo de su bolsa. ¿Sí? ¿Qué quiere hacer? El diablo dice que está preparado para llevarse a cuantos quieran acompañarlo. ¿Usted quiere acompañarlo? No, ¿verdad? Nadie quisiéramos acompañarlo. Sabemos que ese lugar es un lugar de muerte, es un lugar de lloro y crujir de dientes, dice la palabra, pero no queremos acompañarlo. Es que tú entiendas en tu corazón que a la obra de Dios no deseamos nunca estar en contra. ¿Usted estuvo en contra totalmente? Mi esposa te lo puede decir. Yo decía que si seguía en esa secta de locos me iba a divorciar y míreme ahora, por hablador. Sí, le dije que me iba a divorciar, ¿en serio? Sí, en serio. Un día llega y me encierra en la casa. No le gusta que le dé este testimonio, pero se llevó todas las llaves de la casa, cerró todo, eso sí me dejó bien asegurado para que no me saliera. Se lo agradezco a Dios. Pero cuando llegó le dije, ¿y si nos hubiéramos quemado? ¿Por dónde salimos? Tenemos protecciones que son muy gruesas y que eran imposibles de abrir.
Y yo dije, bueno, por alguna razón. Pero yo estaba enojado y ella oraba por mí. Y dijo, mándalo a dormir, Señor, o dale un garrotazo para que se calme. Y eso pasaba, pero yo estaba en oposición a todo lo que se llamaba Dios y su obra. Y ella me decía, no hombre, sigue adelante. Ella venía bien gozosa de alabar y el gozo se lo quité en un segundo, ¿verdad? Pero era mi oposición que yo traía. Yo decía, ¿cómo esta se goza y yo no puedo tener ese gozo? Y ya saben, la envidia humana, ¿verdad? Actúa y Dios la permite. Dijo, ¿cómo ella se goza y yo no puedo? ¿Cómo ella sabe y yo no sé? Dijo, pues ponte a leer. No, pues 3 días, mira. Dije, ya sé más que tú. Ya sé más que tú. ¿Y dónde dice? Aquí dice. ¿Y dónde dice eso? Acá dice. Y nomás por llevarle la contra, ¿va? La oposición. Pero Dios lo usó también para mi beneficio. ¿Sí? Que Dios use también para su beneficio. ¿Verdad? Si alguien dice, no, tú no sabes, te falta mucho. Pero las armas no son, dice la palabra, ¿verdad? Efesios 6:12, que dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra ella. Y yo la veía como el mismo diablo. Y ella me decía, tienes que venir al Señor. Tienes que dejar de luchar. Un día oraba y me decía, le digo, ¿y por qué no oras por una persona? No entiende. Y era yo mismo. O sea, ¿por qué? Porque tenía mis propias convicciones. Quería arreglar el mundo a mi manera. Pero cuando Dios me dijo, lo que tú haces está fuera del orden de lo que yo quiero hacer. Entonces empecé a entender que no todo iba a ser por la fuerza, que no todo iba a ser a mi manera. Cuando empecé a buscar la manera de cómo a Dios le agradaba, empecé a entender que todo lo que hacía era por oposición. Analice su vida, vea qué está pasando, por qué está peleando tanto, por qué tiene tantas disputas en casa, por qué tiene tantas discusiones con su familia. Empiézalo a analizar. Yo lo empecé a analizar cuando me di cuenta que estaba mal, pero eso permitía también Dios que trabajara en mi corazón. Y yo le digo, tanto tiempo te ha tomado, Señor, convencerme, porque el convencido es el Señor, pero yo no estaba convencido. Y a veces nos pasa en la vida, no queremos convencernos de que podemos estar actuando contra de Dios, y eso pasa muy a menudo. Siguiente, ¿qué más dice la palabra? Dice, una de las peores consecuencias de la oposición hacen propensas a las personas a enfermarse y a la falta de provisión, enfermedad y falta de provisión económica. Veamos qué dice el versículo. Sí, atrás, uno atrás, dice, sino que rechazan y menosprecian mis leyes y decretos y no cumplen con ninguno de mis mandamientos, faltando así mi alianza. Yo también haré lo siguiente con ustedes. Les enviaré mi terror, epidemia mortal. ¿No les suena COVID? ¿Sí? Fiebre, calentura, enfermedades de los ojos y decaimiento del cuerpo. ¿No se siente a veces cansada? Deje de luchar. A veces el agotamiento es por la oposición que hacemos. De nada le servirá sembrar, porque sus enemigos se comerán la cosecha. Eso se lo dijo Dios en el libro de Levíticos, es un libro de la ley. Recuerda, Levíticos pertenece a los 5 libros primeros de la Biblia, al Pentateuco. Y eso habla de que Dios les ponía leyes y preceptos para que ellos no se salieran. Y les dijo, mi terror, la epidemia, calentura, enfermedad de los ojos y decaimiento del cuerpo vienen por la oposición. Te sientes agotado porque estás luchando con Dios. Ese día que prediqué este mensaje parecido, hace unos 8 o 10 años, y ese día era un miércoles, Dios trajo mucha gente y le dije yo, si has estado en oposición con alguien, si has impedido que tu mamá, que tus hermanos, que tu esposa, que tus hijos, que tu familia se acerquen a Dios, ¿sí? Te voy a pedir que vengas enfrente. Solo quedaron de 100, quedaron 2 sentados. Todos estaban en oposición. Dije, ala, y el diablo aparte. Y yo me quedé sorprendido. Y dije, ¿por qué el mensaje tiene que ser así? Porque así lo va a usar. ¿Sí? Todo mundo había hecho algo en contra de algún familiar para que no viniera. Y eso debemos de cuidar. Nosotros que caminamos en el
en la senda de Dios, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Cuídelo para que otra gente venga. Está sí, porque nosotros mismos podemos ser generador que ellos entren en oposición. ¿Qué más dice la palabra? ¿Sí? El verdadero estado de la oposición, ¿cuál sería? Siguiente. Esto le pasó a la iglesia de los tesalonicenses. Por su oposición, ellos dejaron de dejarse de engañar por la inequidad, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Hacían lo malo. Ellos hacían lo malo delante de Dios y prefirieron hacer lo malo que entender el amor de la verdad. Siguiente. ¿Sí? Dice, por eso Dios permite que por el poder del engaño crean la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Aquellos que hicieron lo malo, Dios les dijo, pues está bien, los dejo que ustedes tomen su decisión. Se deleitaron en lo malo, empezaron a hacer lo malo y la iglesia se vino hacia abajo. Sí, ellos comenzaron a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Y eso vino, y la oposición era brutal. ¿Por qué? Porque Dios da un tiempo para que nosotros entendamos. Mira que hemos transitado por muchos años y hemos visto la gente que se opone a Dios o a las obras de Dios. Yo le dije a varios de ellos, dejen de oponerse a Dios. Y me dijo, ¿por qué? Porque nunca lo vas a vencer. Dios te dejará que ganes una batalla, pero no te va a dejar que ganes la guerra. Porque Dios hasta eso es misericordioso. Nos oponíamos y nos concedía favor. Nos oponíamos y mandaba a alguien para que en amor se acercara y nos amara, ¿sí? Y viniera y te dijera, no, mira, no te opongas a Dios, escucha el mensaje, ven y reúnete, ¿sí? Y eso a veces la gente no lo entiende, le cuesta mucho comprender que no puedes estar luchando con Dios. Lo que sienta en tu corazón que está representando una oposición, yo te voy a pedir al final que tú la entregues. Yo no sé qué se está oponiendo en tu vida. Yo no sé qué pasa y por qué te esté pasando, ¿sí? Yo te voy a decir algo. En la Biblia dice, en el libro de Hechos, hay un hombre que se oponía rotundamente a las cosas de Dios, ¿sí? Y es Hechos, no está en el tema, por favor no se salgan. Y dice la palabra, ¿verdad? Que este hombre se oponía completamente a las cosas de Dios. Hechos 26, versículo del 9 al 11, dice, yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles muchos de los santos que habían recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, y los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ahí todavía era Saulo. Él perseguía a los cristianos. Él creía que su misión era hacerle un favor a Dios y meter a la cárcel a todos los que hablaban de Dios. Dice que él consentía en la muerte de ellos. Dice, mátalo. Aquel que no venga y siga a Cristo, mátalo. Y eso era lo que hacía cuando era Saulo. Pero camino a Damasco, Hechos 9 y 22, lo vas a poder leer en tu casa. Él dice, ¿verdad?, que vino un momento donde tuvo un encuentro y tuvo que dejar la oposición para hacer las cosas de Dios. Y a veces necesitamos que suceda algo tan impactante en nuestra vida para poder entender que necesitamos acercarnos. Yo no sé a veces por qué tener que pasar la experiencia mala. Dicen, es que a mí me gusta hacerlo por el lado difícil. ¿Para qué hacerla fácil si la podemos hacer difícil? Y era un hombre que se oponía a las cosas de Dios brutalmente, pero llegó un momento en que lo dejó ciego Dios en el camino. Usted sabe que un ciego es la persona más inválida que puede encontrar en la vida, porque no puede valerse por sí mismo. Saulo, ¿verdad?, era considerado un sicario, que no quiero hablar de ese tema, ¿verdad?, porque no compete a esta plática. Pero era un hombre que hacía en su pasado una oposición brutal a las cosas de Dios.
Yo así lo entendí, pero cuando Dios puso en él lo que él tenía preparado para él, yo entendí y dije, Dios puede cambiar. Si cambió a Saulo, puede cambiarme a mí, puede cambiar a usted y a todos los que están presentes, porque entendió que debía de dejar de luchar con Dios. Yo no sé si usted esté luchando en algún área de su vida con Dios, pero yo le voy a suplicar que no lo haga. ¿Sí? Si algo Dios le habla, no luche, porque algo va a venir a su vida, que algo va a tocar de una manera representativa, que usted va a tener que entender que tenemos que acercarnos de alguna manera a Dios. Dios tiene un gran amor por nosotros y siempre extiende su misericordia, pero tenemos que entender qué es lo que quiere Dios para nosotros. Siguiente, ¿sí? ¿Qué más dice? Si no logras convencer a una persona de lo malo que está haciendo, procura entonces lo bueno. La gente cree solo lo que ve. ¿Sí? Es un refrán práctico. La gente ve lo que, si usted no lo que habla con lo que hace no coincide, la gente va a ver, la gente cree solo lo que ve. ¿Te ve cambiada? Yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como los de atrás, ¿verdad? Aunque los vea feos, ¿sí? Pero a veces Dios es como te ven. Si te ven todo trompudo y enojado, o trompuda y enojada, no, yo no quiero ser como él, no, ¿para qué? Mejor me quedo así como estoy, ¿verdad? El verlos enojados demuestra, ¿verdad?, una falta de dominio propio. Ustedes se salían, mira, era especialista en eso. Pero Dios tiene un cambio para cada uno y quiere que también lo hagas. Siguiente, ¿qué más dice Dios? Dice, para salir de la trampa de la oposición y no caer, debemos de conocer cuál es el estado de nuestro corazón y no escondernos detrás de no creas todo lo que te dicen. No lo creas. Cuando vayas ahí, no creas todo lo que te dicen. Segunda frase célebre, no pasa nada. Tú puedes seguir haciendo lo que tú quieras. Absolutamente no pasa nada. Y la tercera que usan muy prácticamente, dice, no te fanatices. Eso pasó hace muchos años. ¿Para qué te metes en problemas? ¿Vas a creer todo lo que te están diciendo ahí? Pero es gente que está en oposición de alguna manera. Observa sus palabras y es lo que dice comúnmente la gente. ¿Qué otra frase pudiéramos decir? Hay muchas que a veces usamos para justificar nuestra ausencia. ¿Sí? Hay gente que dice, ¿por qué yo caigo en esta trampa otra vez? Puede caer en la primera, que hablamos de la ofensa, sentirse ofendida. 2, entrar en la trampa del alejamiento. O 3, andar en oposición con Dios. ¿Sí? Son 3 trampas que el enemigo habitualmente le pone a cualquier persona. Aún personas que están en el evangelio por mucho tiempo puede suceder. Siguiente, ¿qué más dice la palabra? Dice cómo ser libre de la oposición. Ahora dígame, ¿cómo salgo de la oposición? Sí, porque ya me explicó todo el proceso, todo lo que causa. Ahora dígame cómo salgo. Siguiente. Dice, y confesarán su inequidad y la inequidad de sus padres. Y por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, también porque anduvieron, ¿en qué? Conmigo en oposición. Prevaricar es hacer algo, ¿verdad?, que aparentemente no es malo, pero sí trae una consecuencia. Prevaricar es cuando una autoridad hace algo a sabiendas que va a ser un problema, pero lo minimizan, creen que no va a pasar nada y dicen, no pasa nada, pero al final de cuentas andas conmigo en oposición. Dice el Señor, ¿qué hicieron? Confesaron lo malo y la inequidad y la maldad de sus padres. Hay cosas que se destruyen y yo le he pedido mucho perdón a Dios cuando he entendido que mis familiares o mis ancestros pudieron haberlos defraudado. Y yo le pedí una vez, ¿verdad?, generacionalmente perdón. Y muchas cosas de mi vida cambiaron. Le dije, te pido perdón en primera persona. Te pido perdón por mis padres que te fallaron. Te pido perdón por mis abuelos que tampoco te adoraron, que te fallaron, que fueron tras de dioses y no te sirvieron ni te adoraron. Y te suplico que me perdones.
y se empezó a romper muchas cosas del pasado, muchas cosas que yo no entendía. Y ahí dice la forma de salir: confiesa la inequidad, primero la tuya y luego la de tus descendientes, en línea hacia abajo o hacia arriba. Y vas a empezar a entender que muchas cosas se van a cambiar. Mis padres, yo no puedo decir si fueron buenos o si fueron malos, pero lo que sí puedo hacer es cambiar mi destino y mi futuro. ¿Sí? No juzgues a tus padres. ¿Sí? Solamente pide perdón a Dios por ellos. Pido perdón hasta por 10 generaciones que te fallaron, porque quiero ser bendición. Quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos sean bendecidos, que ya no vivan bajo maldición. Porque cuando yo no entendía la palabra de Dios, involuntariamente andaba en oposición a Dios. Pero ahora que la entiendo, y si no la pongo por obra, pues es letra muerta. De nada sirve que yo haga todo lo que quiera, ¿sí? Si realmente no estoy caminando conforme a Dios. Confiese su inequidad. Si usted ha hecho algo malo, es usted y Dios y la de sus padres. Siguiente, ¿qué más dice el tema? Si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, se refiere a Dios, porque no puede negarse a sí mismo. Dios nos dice que Él será fiel siempre. Él nunca estará en oposición contigo. Dice: te voy a amar incondicionalmente. No importa que te hayas equivocado, no importa que hayas andado en oposición conmigo, te voy a amar y te voy a perdonar. Y quiero que tú lo entiendas para que Él veas cómo opera nuestra vida. Siguiente, dice: y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, dice Dios, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová, su Dios. Nunca te abandonará. Nos equivocamos rotundamente, pero me dijo: aunque te equivoques, siempre caminarás conmigo. ¿Quién te puede dar esa verdad, esa ayuda en decir: no importa que te equivoques, ven, vamos adelante, levántate? Dios tiene cosas para nuestra vida. A veces las situaciones nos decepcionan, y Dios habla a la vida de Pablo tremendamente, ¿sí? Y dice que entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí, y acercándose a Ananías me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, le dice Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Él ve que Pablo se detiene ante un cambio, y ese es el cambio que Dios te quiere llevar, a un cambio de que ya no vas a estar en oposición y vas a entrar en otra dimensión de venir a hacer lo que Dios le agrada que tú y yo hagamos. Entiende, no vienes a este lugar a hacer lo que yo te digo, vienes a este lugar a hacer lo que Dios te dice. Esa es la gran diferencia. ¿Qué más dice la palabra? Dice: nosotros en cambio siempre debemos de dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe que tienen en la verdad. Dios desde un principio sabe y nos ha escogido para dar siempre en nuestras vidas un cambio. Yo te voy a animar que si hay alguna situación en tu corazón que te esté deteniendo, cambiando, que no te impida transitar hacia donde Dios te quiere llevar, que lo que te está mostrando Dios no es una derrota, más bien te está diciendo lo que debes de dejar de hacer para entrar en lo que Dios dice. Amén. Luchamos. Siguiente, ¿qué más dice la palabra? Dice: pero yo he rogado por ti
para que la fe para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Dice que cuando te hayas vuelto a Él, ayudemos a los demás. Sí, hay gente que necesita ayuda. A veces le marco a gentes que me dicen: ¿por qué me llamó? ¿Cómo sabe que necesitaba que me hablara? Y le dije: yo no sé, pero al que sirvo sí sabe. Y a veces llamo y la gente me dice: ¿por qué hace eso? Porque veo que hay cierta oposición en ti. Y yo quiero que tú destruyas esa oposición mismo, mediante decirle a Dios: me equivoqué, mis padres se equivocaron, mis antepasados se equivocaron, nunca hicieron lo que a ti te agradaba. Si desde niño hubiera conocido esto que dice Dios, hubiera dejado de hacer muchas cosas incorrectas. Me arrepiento, sí, y me arrepentí hace 22 años, pero eso es lo que Dios quiere que hagamos a nuestra vida. No sé aunque estés luchando, pero yo te pido: no entres en oposición con el Señor. Luchar es muy difícil, nunca vamos a ganarle. Y dice su palabra, dice: y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía a su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo el Señor: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Deja tu oposición, porque Dios tiene algo mejor para dónde llevarte. ¿Sí? Deja de oponerte. En cualquier área de tu vida que haya una oposición al Señor, no luches contra Él. Luchar contra Él es como ponerte una pistola en la cabeza. Es un equivalente. ¿Hemos luchado? Sí, levanta tu mano si sientes que estás en oposición en alguna forma a Dios y a su voluntad. Pongan la canción si es tan amable. ¿O quieres pasar, Jorge? Como pongan ahí el tema que tengo, el que ponemos siempre. Dice que permanezcamos firmes. A veces no podemos hacerlo por múltiples razones. Muchos de nosotros creemos que lo que hacemos podría ser correcto, pero a veces no es correcto. Y sigues luchando y luchando y luchando, y se vuelve un círculo vicioso en la vida, ¿sí? Y sí pasa, sí, muchas veces pasa. Y no queremos nosotros decir que no sucede nada cuando vemos que las cosas se oponen y vamos transitando y vamos topando con ellas. Así que, ¿qué debemos de hacer en la vida? Reconocer que nos hemos equivocado, que cualquier oposición de cualquier forma que traigamos en la vida, debemos de dejarla. Yo no sé qué quiera hacer usted, pero yo entendería en el fondo de mi corazón que Dios me quiere bendecir, que lo que me va a pasar o lo que me esté pasando, aún en eso Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y a veces nos cuesta reconocerlo. Yo le decía: Señor, ¿por qué tienes que pasarme por esto? Porque no vas a aprender de otra manera más que transitando por donde yo te deseo pasar. Y dije: Señor, wow, veo que tu sabiduría rebasa más que la mía, en 1000 veces o 100,000 veces más. Y al final dije: solamente deseo hacer tu voluntad. Y me dijo: no te opongas, transita y camina, y deja de preocuparte por todas las cosas que tú en tu corazón dices que la gente se opone. Hay gente que siente en su corazón que todo mundo se opone a ellos. Dice una persona que vino, me dijo: todos están contra mí, nadie está contra ti. A veces es nuestra apreciación en la cual sentimos que todas las cosas de alguna manera están actuando en contra nuestra. Yo te invito a que ninguna de las 3 trampas te haga caer. Que la ofensa la superes, que el alejamiento te acerques,
y que la oposición dejes de luchar contra Dios. ¿Sí? No hay peor lucha que podamos hacer en contra del Señor. ¿Sí? Si tú has venido hoy y está algún área todavía que no ha sido de alguna manera sanada por Dios, yo te voy a pedir que tú lo hagas en una forma particular y privada, ¿verdad? Y que tú le digas: Señor, sí he estado en oposición, así como los tesalonicenses, dejé tu verdad por amar la mentira y dejarme engañar por la maldad. Y no lo hagas. Dios tiene muchas formas de perdonarnos, pero necesita ver tu corazón y necesita ver tu voluntad. Hoy donde estás, cierra tus ojos. Hoy yo quiero que tú mismo reflexiones ante Dios y que tú mires dentro de tu corazón